Mi nombre es Luis Manuel Salame, tutor de Prepanet de la materia de lenguaje y comunicación, y hoy voy a explicarles la actividad 2 del módulo 5, tratando los temas de puntuación, acentuación y grafía. Primero que nada vamos a empezar por la sección de puntuación. Las instrucciones es: escribe los signos de puntuación que correspondan para que las oraciones se lean en forma coherente. Vamos a empezar. La oración 1 te dice: me gusta correr, jugar fútbol y patinar en el parque cerca de mi casa. Cada vez que cuando redactas quieres escribir una lista de cosas, se tienen que separar por comas, excepto las últimas dos palabras o las últimas dos cosas. Estas se separan por una Y para decir que ahí acaba la lista. Entonces la corrección sería: me gusta correr, jugar fútbol y patinar en el parque cerca de mi casa. Por otro lado está la oración 2. Ángela Vicario era hermosa, mas aprovechaba de sus pobres enamorados. La corrección sería: Ángela Vicario era hermosa, coma, mas se aprovechaba de sus pobres enamorados. ¿Por qué lo separamos con una coma? Porque está hablando de la misma persona, nada más que son dos acciones diferentes. Entonces, como estamos hablando de lo mismo, se puede separar por una coma y en lugar de hacer dos oraciones, que sería Ángela Vicario era hermosa, punto, Ángela Vicario se aprovechaba de sus pobres enamorados. Entonces, en lugar de hacer eso, lo podemos unir porque tenemos el mismo sujeto, nada más son dos acciones diferentes. La oración 3. Sara y Lucía fueron al cine, Miguel se fue al estadio de los Tigres. En este caso, como no es el mismo sujeto y son dos acciones totalmente irrelevantes una de la otra, se separa con un punto. Sara y Lucía fueron al cine, punto. Miguel se fue al estadio de los Tigres. La oración 4. Todos los domingos escuchaban sus padres discos de los Beatles, eran felices mientras escuchaban la música y desayunaban. En este caso, se puede hacer dos correcciones. Hay dos opciones. La primera es: todos los domingos escuchaban sus padres discos de los Beatles, eran felices mientras escuchaban la música y desayunaban. Porque estamos hablando del mismo sujeto, recuerden, se puede quedar así. Por otro lado, también puede ser de esta manera: todos los domingos escuchaban sus padres discos de los Beatles, punto, espacio, eran felices mientras escuchaban la música y desayunaban. ¿Por qué? Porque en este caso sí se puede separar por un punto o una coma. Por la palabra eran. Al tener la palabra eran, funciona como un sujeto. Y como el sujeto sigue siendo el mismo, puede quedarse con la coma. Mientras, también puede estar con un punto. Porque sí estás mencionando el sujeto. En este caso, como el de Ángela Vicario, la oración se quedaría incompleta. Sería: Ángela Vicario era hermosa, punto, mas se aprovechaba de sus pobres enamorados. Una pregunta: ¿quién se aprovechaba de sus pobres enamorados? Por lo tanto, como esta palabra, el se, es el verbo, junto con aprovechaba, no sabemos el sujeto. Entonces se tiene que separar con una coma, como aquí está. Eso está incorrecto. Leo la oración 5. Comimos chilaquiles, frijoles y huevos fritos hasta hartarnos. La corrección aquí sería: comimos chilaquiles, frijoles y huevos fritos hasta hartarnos. Es el mismo caso de la oración 1 porque estamos expresando una lista de cosas. Por eso se separan con comas. Ahora pasamos a la sección 2, que es la sección de acentuación. Las instrucciones son: corrige las siguientes oraciones, todas tienen un error de acentuación, detéctalo y escribe la palabra nuevamente en el espacio. Ahora, la oración 1 es: no le dio dinero a su hijo porque él no lo necesitaba. En esta oración hay dos errores: la palabra dio y la palabra él. Dio va con acento porque estamos hablando del pasado y las reglas de acentuación dicen que cuando una palabra acaba con N, S o vocal, se acentúa, especialmente cuando es el pasado. Entonces, esta que estoy señalando con el ratón es la que está mal. Y además, él,
¿Por qué él está incorrecto? Cuando hablamos de una persona y decimos él se fue a jugar, va con acento, porque no estamos mencionando el nombre, pero estamos mencionando que ese es el sujeto de la oración, por así decirlo. Pero cuando decimos el celular, no estamos hablando de una persona, por lo tanto es el celular. Estamos hablando de el celular en sí. El celular sería el sujeto, no él. Él es el artículo. Bueno, en la oración 2 dice, se acabaron los problemas para su mamá. Bueno, en este caso es muy sencillo. La palabra mamá de madre va con acento en la segunda A. Por lo tanto, esa sería la corrección. En la oración 3 dice, ¿cuándo vienes a mi casa? Cuando quieras, hazlo. Aquí estamos viendo una pregunta. Siempre que hay una pregunta y empieza con cómo, cuándo, por qué, quiénes o algunas otras palabras, tiene que estar acentuada la palabra para expresar que es una pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos la misma palabra dos veces. Entonces, lo que estamos haciendo con el acento es expresando que una es de una pregunta y la otra es de una respuesta. Entonces, la pregunta va acentuada, que aquí está marcada en amarillo, y la otra se queda bien, sin acento. La oración 4 dice, ¡qué impresión! Otra de las palabras que también se acentúa es qué. Igual, para cuando es una pregunta o una exclamación, las palabras qué, cuándo, cómo, por qué y quiénes se acentúan cuando es exclamación o pregunta. En este caso es una exclamación, por lo tanto va acentuada. En la oración 5, me gusta cómo haces las tortillas. ¿Cómo aprendiste? Es el mismo caso que la oración 4. Y el cómo está incluido en la lista de las 5 palabras que van acentuadas en preguntas o exclamaciones, las cuales son qué, cómo, por qué, cuándo y quiénes. Se las voy a escribir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y quién? O quiénes. Estos son los casos en los que las palabras se acentúan cuando. Bueno, estas son las palabras cuando que se acentúan cuando son preguntas o exclamaciones. Ahora, pasamos a la sección 3, que es la de grafía. Contesta de acuerdo al contexto o sentido de la idea expresada, así como en el ejemplo siguiente. Selecciona la respuesta correcta. La oración 1 dice, no, espacio, muy hondo ese pozo, por favor. Y hay dos posibles respuestas. Cabe con B chica o cabe con B grande. Entonces, en este caso, como estamos hablando del verbo cavar, de excavar, sacar tierra con una pala o con las manos, etc. Entonces vamos a seleccionar esta palabra, cabe. Esa es la conjugación correcta para el verbo cavar. En la oración 2 dice no, espacio, una persona más en el estadio. Ahí estamos hablando del verbo caber. El verbo caber se conjuga de esta manera, con B grande. Por lo tanto, esas son las respuestas correctas para estas dos preguntas. Luego en la oración 3, me gusta, espacio, mucho la carne porque así sabe más rica. Bueno, porque sabe más rica así, disculpe. Y hay dos posibles respuestas. Coser con S, coser con C. Coser con S está hablando del verbo de coser, de tejer, mientras que el coser con C está hablando del coser de cocinar. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí, la conjugación sería coser con C, que está aquí marcada con azul. Y en la siguiente oración dice, quiero que me compres esa máquina de espacio para hacer un vestido. En este caso es coser con S, porque estás hablando de tejer tela o algún otro material para hacer un vestido en este caso. Oración 5. Mi maestra es muy, espacio, posee mucha sabiduría. En este caso, hay dos posibles respuestas otra vez. Sabia con B grande y sabia con B chica. Sabia con B grande es del verbo saber.
de sabiduría. Y sabia con B chica es del alimento o de la planta savia, pues. En este caso, la respuesta correcta sería savia de sabiduría. Aquí mismo te lo indican, sabiduría. En la siguiente oración, la oración 6, dice, le recetaron, espacio, licuada. Las posibles respuestas vuelven a ser savia con B grande y savia con B chica. Entonces, savia con B grande, ya sabemos que es de sabiduría. Y savia con V, que es B chica, es la planta. Entonces estamos hablando ahora de la planta porque no puedes licuar la sabiduría. Por lo tanto, te queda esta opción. Por último, contesta en el espacio en blanco la respuesta correcta de acuerdo a la grafía adecuada. Escoge entre las opciones que se te dan. Oración 7. Ese tronco está hueco porque se lo comieron las ardillas. En este caso, la palabra hueco, de que no tenga nada por dentro, un objeto, va con H. Entonces seleccionamos esta opción. Estuve todo el día bañando a mi perro. Estuve, del verbo estar, se conjuga con V, B chica. Entonces, por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Me gusta también la carne asada. En esta oración tenemos dos posibles respuestas. Otra vez, también o tan bien. Son dos diferentes. También estamos diciendo que me gusta esto y lo otro. Entonces, hablando de dos cosas que te gustan. Si estamos hablando de tan, espacio, bien, estamos hablando de que me gusta muy bien algo. Es una unión de dos palabras que hacen un significado. Pero con esta oración lo que nos quiere decir es que me gusta esto y algo más. Entonces escogeríamos también la primera opción. Luego, por último, la última oración dice, me gusta la casa del zorro. Se la hizo mi papá para que no se mojara. Hay dos posibles respuestas, casa con S y casa con Z. La primera opción, casa con S, estamos hablando de casa de hogar, donde uno vive, donde viven animales también. Casa con Z es de cazar, ir a matar animales. Esta oración está un poco engañosa, dado que tiene un poco de las dos palabras. Me gusta la casa del zorro. Los zorros se suelen cazar, se matan. Entonces uno se puede ir con la finta, que es con Z. Pero no, como dice, se la hizo mi papá para que no se mojara. Podemos interpretar de que el papá le hizo una casita para que el zorro pudiera estar ahí dentro y que se sintiera a salvo cuando estuviera lloviendo. Por lo tanto, estamos hablando de una casa de hogar para el zorro. Pues bueno, eso sería todo por hoy, chavos. Esta es la actividad 2 del módulo 5, unidad, si no me equivoco, la unidad 3. Espero les haya quedado todo muy claro. Como quiera, cualquier duda que tengan, me pueden mandar un mensaje a través de la plataforma de Blackboard. Va a estar al pendiente. Y espero tengan un muy buen día, chavos. Hasta luego.